Bueno, hola a todos. Acá estamos en esta segunda parte, en esta segunda sección, después de la clase anterior. Estamos con el doctor Luis Elizalde. Bienvenido, Luis. Luis es Muchas un gracias. médico del Hospital Álvarez, es un médico de planta, y aparte está en la parte de consultorio de clínica médica y se encarga de muchos de los pacientes metabólicos y el seguimiento a nivel de la nutrición. También, Luis, tenés un proyecto en Instagram, ¿no es cierto? Contanos un poquitito así, porque es bastante interesante todo lo que él hace desde las redes también. Sí, me parece que surge un poco como todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar, se puede meter muy en lo molecular, muy en lo genético, muy en lo inabarcable y imposible de aplicar, pero cuando nos damos cuenta, en realidad es hacer actividad física y comer sano. No hay más que eso. Total, aparte, bueno, tenés mucha información acerca de justamente esto que vamos a tocar ahora, que es todo este tema de la microbiota, las bacterias que conviven simbióticamente con nosotros, que los que somos especialistas de un órgano muy particular, lo vemos como algo lejano, como algo que está a kilómetros de distancia y que en realidad nos afecta de manera súper íntima a nosotros, ¿no? O sea, desde nuestra especialidad. Entonces, un poco Luis nos va a introducir nos va a introducir a nosotros los oftalmólogos en este campo que es fascinante, ¿no? Así que, bueno, Tal cual. desasnarnos un poco de todas estas cuestiones que nos tenés preparadas, compartirnos nomás. Perfecto. Básicamente vamos a hacer un recorrido rápido por el cuerpo. Vamos a entrar primero en los intestinos, porque es donde, cuando hablamos de microbiota, si bien cada órgano tiene su microbiota particular, últimamente se analoga mucho microbiota con microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de el conjunto de gérmenes, hablamos de principalmente de bacterias, pero también de hongos y de virus que habitan el intestino. Y cuando hablamos de microbioma, que muchas veces también se analogan, en realidad el microbioma es como el conjunto de estos microorganismos con toda la cascada molecular que producen y todo el ambiente particular que producen. Eh, Fíjense que en esta primera parte del gráfico yo les puse algunas bacterias que son gram negativas, las más rositas, y algunas bacterias que son gram positivas en menor proporción, que son las más azules. Las gram negativas son las que digo bacterioides, las otras son firmicutes, y justamente fíjense que la relación para tener una microbiota saludable, de lo que más se habla es de esto, que bacterioides prevalezca sobre firmicutes. No importa mucho, pero fíjense que, como para empezar a entender, estas bacterias están en contacto con una capa mucosa, en contacto con la mucosa justamente del intestino, y habitan generalmente la capa más externa. Y lo que hacen estas bacterias es no solamente comunicarse entre sí y generar un microambiente que les sea propicio, sino tienen muchísima comunicación con la pared intestinal. Estas bacterias ayudan a que la pared intestinal segregue el moco. Entonces ayudan a mantener una impermeabilidad de la membrana que permite que no haya tanto contacto, aunque sí haya contacto. Tenemos que entender que hay un montón de genoma bacteriano dando vueltas y que incluso es tan prevalente como el genoma humano. Entonces son un montón de bacterias de las que estamos hablando. Disculpame que Cuando te nosotros... interrumpa, Luis, pero incluso es como 10 veces mayor el genoma bacteriano que tenemos en nuestro intestino que el propio genoma humano que tenemos en las propias células. Es una cosa fabulosa eso. Tal cual, cuando se lo quiere pensar de esa manera, somos más bacteria que persona. Y piensen que las bacterias estas están como en el exterior del cuerpo, o sea, el intestino, más allá de estar como adentro de nosotros, sigue siendo una parte del exterior. Entonces, como esta comunicación con el exterior, la pared intestinal tiene mucha función inmunológica y esto eventualmente se va a volver más relevante, incluso ustedes con tanto trastorno autoinmune que tiene contacto con el ojo, eventualmente puede llegar a ser interesante. Cuando hablamos de intestino, obviamente estamos hablando de alimentos, entonces cualquier cosa que llegue como alimento al intestino va a alterar ese microambiente que tenemos. Algunos alimentos les va a gustar más a determinados tipos de bacterias, otros alimentos les va a gustar más a otros tipos de bacterias. Cuando nosotros empezamos a comer mucho de una cosa, estamos seleccionando población bacteriana y eso nos puede llevar a salud o a enfermedad según lo que venimos entendiendo. Lo primero que tenemos que entender es lo más importante y lo que más prevalece en una microbiota sana es cuando nosotros comemos fibra. Hay un montón de tipos de fibra, la fibra básicamente son oligosacáridos que tienen estas siglas y hay más, no vienen al caso, pero esos oligosacáridos cuando entran en contacto con las bacterias generan algo que para nosotros es completamente desconocido, pero que es súper abundante, que son los ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente el propionato, el butirato y el acetato, que estos
cuerpo, estos ácidos grasos de cadena corta son básicamente los que usan las bacterias para comunicarse con la pared intestinal. Entonces, si hay mucha liberación de estos ácidos grasos de cadena corta, le van a decir a la pared intestino que, bueno, que segrega más moco, hagamos esto, hagamos lo otro, y se empieza a generar un microambiente que es favorable. Al mismo tiempo, estos ácidos grasos de cadena corta pasan a la circulación entérica y de ahí a la circulación sistémica. ¿Qué puede pasar también? Que comamos nosotros mucha carne. En nuestra dieta occidental tenemos una alimentación muy basada en carne, y cuando hablamos de carne, por ejemplo, en este sentido vamos a hablar de algunas moléculas que se llaman colina, hablamos de carnitina, y hablamos de un montón más. ¿Por qué nos importan ahora en microbiota? Porque este es otro tema que está muy en auge, que es lo que se llama el TMAO, la trimetilamina N-óxido, que, de nuevo, suena chino, pero uno cuando empieza a leer algunos artículos se va encontrando con que aparece una y otra vez de este lado. Básicamente esta colina, que está en las carnes, en el huevo y en el pescado, y en algunos otros alimentos, incluso algunos vegetales, las bacterias lo transforman en TMA, que este TMA pasa a la circulación entérica. Lo dejamos por ahora y en 2 segundos volvemos a verlo. ¿Y qué puede ser lo otro que consumimos? Muchos ultraprocesados y mucho azúcar y una dieta pobre en fibra. Y fíjense lo que pasa en esta alimentación. De tener mucho gram negativo, ahora pasamos a tener poquito de gram negativo y tenemos mucho gram positivo, que es firmicutes. Y fíjense, como se los grafico acá, que cuando pasa esto y no tenemos ácidos grasos de cadena corta, porque no tenemos sustrato, se empieza a romper la barrera mucosa. Entonces las bacterias empiezan a tener mucho contacto con la pared intestinal y empezamos a tener mucho, pongo acá interleucina 1 y 6 y TNF-alfa porque son los más conocidos, obviamente es mucho más complejo que esto, pero empezamos a tener ya una cascada inflamatoria. Y los lipopolisacáridos de las bacterias, junto con otras cosas, incluso las bacterias mismas, empiezan a pasar a la circulación entérica. Y no es raro, o sea, esto, fíjense que ultraprocesados, azúcar y poca fibra, somos todos, no es una cosa que aparecen patologías raras y puntuales. Todos estamos teniendo algún grado de este tipo de cosas. Al mismo tiempo tenemos mucha glucosa y mucha fructosa, que todo eso pasa libre a la circulación entérica sin un procesamiento previo por las bacterias. Nos alejamos un poco de acá, obviamente esto es mucho más complejo, pero vamos a la siguiente, ¿verdad? Que es el hígado. Es muy interesante cómo lo graficaste, porque realmente es muy gráfico esto, cómo lo propones de esta manera, porque claro, o sea, algo sí afecta a la microbiota, pero afecta muchísimo en cuanto a superpoblación de bacterias que no es que son súper malas, pero cuando están en superpoblación, claro, en vez de tener un ambiente homogéneo, ¿no? y saludable, pasan a comernos nuestro intestino. Dicho Claro. más pronto, ¿no? Y nosotros estamos seleccionando con lo que comemos la población bacteriana, no hay más que eso. Totalmente. Y como para seguir entonces, fíjense que el TMA que habíamos visto antes, de cuando comemos carne, en el hígado se transforma en este TMAO, que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Después tenemos a los ácidos grasos de cadena corta, que básicamente, entre muchos otros asuntos y que bajan la inflamación sistémica y un montón de cosas, en el hígado y en el páncreas tenemos algunos pasos importantes que son que disminuyen la síntesis de colesterol, entonces no tenemos tanto colesterol endógeno, que es la principal fuente de colesterol, y disminuyen la liberación de insulina relacionada a la glucosa. De alguna manera hacen que el cuerpo segregue menos insulina y eso nos trae menos insulinoresistencia, nos trae menos diabetes, nos trae menos nefropatía, retinopatía diabética, nos trae un montón de menos problemas simplemente por un poco de hábito alimentario. Pero por otro lado, fíjense lo que es la fructosa. Nosotros ahora estamos en medio de una pandemia que no es una pandemia de obesidad, es una pandemia de fructosa y de alimentos ricos en fructosa. Básicamente, la fructosa no sufre regulación hepática como si sufre la glucosa, entonces tiene como vía libre de entrar y romper todo. No se agrega tanta insulina, pero sí tiene una vía libre a convertirse en acetil-CoA, a triglicéridos, y se acumulan en el hígado, se acumulan en el tejido adiposo. Cuando se acumulan en el tejido adiposo empezamos a tener insulinoresistencia, y cuando se acumulan en el tejido adiposo, que esto acumularse en el tejido adiposo es bastante decir obesidad, esa grasa se empieza a inflamar. Y esa inflamación sigue contribuyendo con la inflamación sistémica que ya había empezado en el intestino. No son cosas aisladas lo que está pasando, son todos mecanismos del cuerpo que tienden hacia lo mismo. Esa fructosa también se convierte en ácido úrico, que el ácido úrico inhibe a la óxido nítrico sintetasa, y esa falta de óxido nítrico nos lleva a estar más hipertensos. La sal no es el único mecanismo para la hipertensión, la vía de la fructosa también es importante. Y la fructosa simplemente inflama. Entra en todos los mecanismos de inflamación,
Ahora no estamos hablando de sistema inmune, pero entendemos lo que vos decías antes. Inflamación es igual a sistema inmune hiperactivado en un momento que no tiene que estar activado. Estamos hablando de eso y estamos hablando de todos los días, todo el día, todas las semanas, durante todo el año, durante todos los años de nuestra vida, si nosotros hacemos este tipo de alimentación. Exacto, y un Eh, poco esto que marcás acá del tejido adiposo, que per se es inflamatorio, es un concepto súper interesante porque Ujú. es el concepto este de la lipotoxicidad, ¿no? O sea, que es algo que parecería que, bueno, no importa, se Tal cual. acumula solamente como si estuviera dentro de un cajón, pero no, la lipotoxicidad es algo bueno, que tiene que ver también con esta inflamación basal y sistémica de la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Tal cual, sin duda. De acá podemos hacer una primera estación que es un poco caprichosa, pero por cercanía lo vamos a hacer así, que es ir a parar al corazón. La agregación de Temao básicamente hace dos cosas. Hace que el colesterol no pueda volver al hígado, y por otro lado hace que favorece que las células espumosas consuman el colesterol. Entonces se empiezan a agregar y cuando esas células espumosas, que no son más que macrófagos llenos de lípidos, empiezan a aparecer, el sistema las empieza a reconocer como algo que no está bueno, empieza a generar inflamación y terminamos en una placa de traumatosa complicada como la que vemos abajo. Mm. Entonces, de nuevo, el consumo de carne excesivo y la inflamación sistémica nos llevan a esto que es la coronariopatía, que es prácticamente intrínseca en la vida occidental. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de estas cosas hablamos de factores protectores de enfermedad cardiovascular como si la enfermedad cardiovascular simplemente estuviera, pero no tenemos por qué tener la enfermedad cardiovascular. Siguiendo con esto, y esto que vemos acá en las coronarias, en realidad a partir de ahora es lo que vamos a ver en todos lados. Lo vamos a ver en los riñones, lo vamos a ver en siguientes estaciones, como por ejemplo pueden ser el cuello. Ahora hablamos de complicaciones cardiológicas, como infartos y como insuficiencia cardíaca. Ahora ya empezamos a hablar de síntomas neurológicos. ACVs, AITs, demencias, lo que quieran. Embolias, incluso nosotros Y de acá, en el ojo, lo que es el ION, el accidente isquémico, digamos, a nivel nervioso, nervio óptico, o sea, tenemos también este tipo de cuadros, ¿no? tal cual. Seguimos y vamos al ojo. Esto ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Vamos a empezar a tener retinopatías degenerativas de todo tipo, sobre todo las isquémicas, pero acordémonos que cuando estamos hablando de esto, eh, la diabetes va mano a mano con esto, entonces vamos a tener también un cierto grado de retinopatía diabética, vamos a tener un montón de cosas que nos van a complicar la salud ocular. Sin hablar de nuevo, enfermedades autoinmunes que están completamente relacionadas con todo este tipo de cosas, y hay millones de cosas que pueden llegar a tener. Por ejemplo, esto que hablamos el otro día, de la uveitis relacionada con los lipopolisacáridos, que ya veíamos cómo se absorbían libremente en el intestino, lo tenemos por donde quiera. Y con esto entonces tenemos un pantallazo muy somero de cómo es que lo que nosotros comemos afecta a todo el sistema y nos mantiene inflamados constantemente, sin hablar de esto, de asociaciones con enfermedades autoinmunes, con asociaciones con trastornos psiquiátricos, porque contribuye mucho a la depresión o a síntomas depresivos y de ansiedad, que son casi una regla de nuestra sociedad, y contribuye a problemas de piel, a problemas de el órgano que ustedes quieran, tiene que ver con esto, y siempre la línea de base va a ser la misma. Alimentaciones pobres en vegetales, alimentaciones ricas en carnes y en ultraprocesados, y disbiosis con mala relación entre bacterioides y firmicutes como regla general. Después se puede hacer lo que uno quiera con este tipo de información. Hay de todo. Espectacular, Luis, la verdad lo que nos has expuesto, porque son esas cosas difíciles de hacer llegar desde el punto de vista este de que la distancia que hay entre el ojo y el intestino, que parece kilométrica, en realidad está ahí, a un paso, digamos, ¿no? A esta cosa de la disbiosis, la del desbalance, la mayor preponderancia de ciertas bacterias u otras que literalmente nos comen el intestino, y de ahí en más toda la debacle proinflamatoria, ¿no? Y que eso, es decir, ni siquiera estamos tocando el vínculo que hay con la artritis reumatoide, con la enfermedad de Sjögren, con, bueno, todavía no han habido casos y ensayos clínicos acerca del Boko-Yanagi-Arada, que es algo que nosotros tenemos bastante desde el lado de la uveitis. O sea, creo que a la uveitis es un punto muy interesante a abordar desde este lugar, porque, bueno, hablando de esta inflamación basal, que ya hablamos un poco en la primera clase, pero que con esto de la microbiota directamente le damos como el sello, ¿no? La cereza del postre.